Entonces me da 1000 miliohms. Esta resistencia está perfecta. Medir resistencias de bajo valor con un multímetro es una tarea prácticamente imposible porque pierden precisión por abajo de los 5 o 10 ohms. Solamente algunos muy caros y con funciones muy específicas pueden permitir medir resistencias bajas, y aún así la mayoría de ellos falla al medir resistencias tan bajas como 0,1 ohms. Para medir resistencias, lo que se hace es usar una fuente de corriente conocida. Por eso en los multímetros analógicos se setea el 0 en el principio de la escala, y en los multímetros digitales ya tienen internamente una fuente de corriente constante para ese efecto, pero suelen tener una fuente de corriente constante de corriente muy baja para poder medir resistencias altas. Para poder medir resistencias de valores bajos se necesita una fuente de corriente relativamente alta, y eso es lo que vengo a mostrar acá. Esto que hice es un adaptador que no inventé nada, o sea, es un tipo de circuito que se usa desde hace muchos años para estas aplicaciones. Es una fuente de corriente constante fija en 100 miliamperes. Por una cuestión de comodidad se elige un número redondo, un número decimal redondo, para poder tener una lectura directa en un voltímetro. Entonces se elige una fuente de corriente constante seteada en 100 miliamperes y se mide la caída de tensión sobre la resistencia. Hay que tener en cuenta que esto sirve solamente para medir resistencias de valores muy bajos, ya que la cantidad de corriente que hace circular por la resistencia es relativamente alta, y si la resistencia es de un valor un poco más alto, digamos de 5 ohms o 10 ohms, la corriente que circula puede llegar a calentar la resistencia o quemarla si es de un valor un valor de potencia extremadamente bajo. Me refiero a la resistencia, ¿no? Entonces este circuito está pensado para medir resistencias de 0 a 2 o 3 ohms, no mucho más que eso. Yo acá opté por usar un LM317 como fuente de corriente constante, ya que tiene todas las características necesarias para tener una precisión bastante aceptable y un costo bastante bajo. Se puede lograr más precisión con una referencia de tensión externa, un amplificador operacional de precisión afuera y un transistor comandado por ese operacional, pero en este caso para mí no es necesario. Este circuito lo que hace es permitir que el máximo de corriente que circule a través de toda esta cadena entre el regulador y las resistencias sea de 100 miliamperes, nunca más que eso. Entonces eso nos permite medir la caída de tensión que hay sobre la resistencia que estemos midiendo, medirla con un voltímetro común y corriente y obtener una lectura directa de la resistencia sin tener que hacer ningún cálculo extraño. Esto lo que hace es, el LM317 adentro tiene una referencia de tensión que está fijada de fábrica en aproximadamente, y hago hincapié en el aproximadamente, por eso es necesario este ajuste, de aproximadamente 1,25 volts. Tiene un amplificador de error que es un operacional con su entrada positiva y negativa. Una de las entradas está conectada a la referencia de tensión de 1,25 volts y la otra entrada es esta pata de ajuste. Y ese operacional comanda un transistor de paso. Entonces, cuando sobre esta cadena de resistencias hay una caída de tensión que llega al 1,25 volts, el amplificador de error interno que compara contra la referencia interna de tensión alcanza un punto de equilibrio
y no permite que el transistor de paso deje circular más corriente que la que limita el punto S de equilibrio. Entonces yo coloqué 3 resistencias de 4,7 ohms, puse 3 resistencias de 1/4 que tenía por acá, que son al 5%, comunes y corrientes, y la idea de poner 3 es que se repartan entre ellas la potencia que disipan, que no es mucha, pero alcanza para entibiarla si pusiera una sola, y paralelamente a eso permitir que el ajuste sea de unos pocos miliamperes, o sea, la corriente que circula por este preset sea de unos pocos miliamperes para no superar la potencia que disipa, que es muy poca. La potencia que puede disipar un preset es muy poca. Entonces me acerqué lo más posible con resistencias de valores comunes a los 100 miliamperes y el resto se lo dejo a este preset que regula unos 20 miliamperes para arriba y para abajo aproximadamente. Por eso es importante que durante el primer encendido, como está marcado acá, el preset esté en el medio y no esté muy al extremo de este lado, para tratar de minimizar la potencia que pueda disipar sobre la pista, porque el ajuste va a estar en general cerca del centro, el punto de ajuste. Para ajustar esto, una vez armado, se coloca un miliamperímetro entre esta punta y tierra, o sea, entre esta tierra y esta punta se coloca un miliamperímetro cortocircuitando la salida esta, y se ajusta este preset para alcanzar en el miliamperímetro justo 100 miliamperes, teniendo en cuenta que los miliamperímetros que podemos llegar a usar van a tener cierto margen de error, por lo tanto va a tener un pequeño error todo el circuito. Tratemos de que ese ajuste sea con los cables que vayamos a dejar definitivos, o sea, los cables que van entre esta salida y entre el negativo y las pinzas de cocodrilo o el sistema de anclaje. Si usamos pinzas Kelvin mucho mejor, pero dudo que sean fáciles de conseguir para la mayoría de los que vayan a ver este video, como lo son para mí. Yo no las conseguí donde vivo y por el precio que tienen no tengo ganas de conseguirlas tampoco. Aclaro, las pinzas Kelvin se usan por tener menor resistencia, mejor agarre y qué sé yo que un cocodrilo normal, pero salvo que busquemos algo de demasiada precisión, no es demasiado importante para este caso. Entonces decía que para hacer la regulación dejemos ya instalado el cable que vayamos a usar, del largo que vayamos a usar, con el sistema de fijación, sean cocodrilos o pinzas Kelvin, que vayamos a usar, para que al ajustar esto también compensemos la caída de tensión que hay y la caída de corriente que hay sobre el mismo cable, porque el cable muy poco, pero tiene cierta resistencia, y usar un cable grueso. Es importante usar el cable lo más grueso posible dentro de lo razonable, no vamos a usar un cable de 10 milímetros, pero tratar de usar un cable de 1,5 milímetros, 2 milímetros sería recomendable, aunque no imprescindible. Cualquier cable podría llegar a funcionar, teniendo en cuenta que no debería ser demasiado fino. Se pone en cortocircuito esto con tierra a través del miliamperímetro y se ajusta esto hasta que la lectura sea justo 100 miliamperes. Luego de eso ya está. Basta simplemente con colocar una resistencia entre esta salida y tierra y medir con un voltímetro la caída de tensión que hay sobre esa resistencia. Sobre el LM317 hay una versión al 0,1%, si la conseguimos mucho mejor, si no, la versión común, que es la que yo usé, alcanza y sobra. Debería ir montado sobre un pequeño disipador, pequeño, porque la potencia que disipa es muy poca, si es que vamos a dejar conectado esto durante un tiempo largo haciendo alguna medición. No sé cuál podría ser, pero por ahí alguien tiene alguna medición que hacer que le lleva tiempo, entonces podría empezar a calentar un poquito esto. De otra forma, si hacemos mediciones normales de 5 o 10 segundos conectado la resistencia entre los dos terminales, la cantidad de calor que llega a alcanzar, que llega a generar este integrado, no es significativa.
Yo elegí 5 volts de entrada de alimentación teniendo en cuenta que las resistencias que voy a medir son de valor bajo, de valor de general de menos de 2 ohms. Entonces no necesito una tensión alta para tener una lectura sobre el multímetro, y cuanto mayor sea la tensión de entrada, mayor va a ser la caída que va a absorber este integrado y mayor el calor. Entonces 5 volt me parece una tensión más que aceptable. Pueden ser 6 volt producto de 4 pilas AA, por ejemplo, pero deberían ser alcalinas sí o sí, porque no nos olvidemos que van a circular 100 mA por acá. Batería de 9 volt no, por la corriente que entrega no da. 5 volt lo podemos obtener de cualquier cargador de celular viejo, tratando de que sea uno original y de marca buena, porque los chinos, y sobre todo los más baratos, suelen tener fallas de aislación entre primario y secundario y podemos terminar con un disgusto. No se me ocurre nada más que mostrar acá. Ahora voy a pasar a mostrar el circuito funcionando y con eso terminamos. El circuito yo lo armé sobre un pedazo de PCB virgen, al cual le hice unos cortes con el Dremel que acá no se llegan a ver bien, pero tengo ahí una foto donde se lo ve antes de que hiciera los cortes. Se ven las resistencias de 4,7 ohm, la resistencia de 47 ohm y el preset de ajuste. Hay que tener en cuenta que toda la cantidad de estaño que le puse acá y que le puse acá y qué sé yo, no es caprichosa, sino que es para mejorar al máximo la conducción de electricidad, minimizando la resistencia de todo el circuito, así como el ancho, el grueso de los cables estos que usé. Bueno, acá tengo conectada la fuente de 5 volts, el regulador de la fuente de corriente constante. Estos dos cocodrilos corresponden a las entradas del voltímetro. Y acá tengo las puntas de prueba, que idealmente deberían ser puntas Kelvin. No tengo, son caras. Uso esto que más o menos cumple la función que necesito. Acá tengo una resistencia de 1 ohm. Imaginemos que este punto acá no existe, entonces me da 1000 miliohms. Esta resistencia está perfecta, esto está bien ajustado, la resistencia esta está en el valor que corresponde. Ahora vamos por una resistencia más chica, como de 0,33 ohms. Está dentro del error de la resistencia. Hagamos de cuenta que este punto acá no existe, entonces la lectura serían 360 miliohms. La resistencia es de 0,33, o sea 300. Decía, entonces esta resistencia es de 0,33 ohms, o sea 330 miliohms. Está dentro del margen de error que es esperable. Pruebo ahora una de 0,1 ohms. También está dentro del margen de error esperable. No tengo acá resistencias más chicas, pero en teoría hasta 0,01, 0,02 ohms. A partir de ahí debería empezar a medir bien, de acuerdo a la precisión que tenga el milivoltímetro que estamos usando. Tengamos en cuenta que estoy usando un multímetro chino que ya está con bastante uso y abuso, pero la precisión es bastante aceptable para lo que buscamos.